Ok. Entonces, vimos todo esto, vimos el hilo conductor, ya sabemos que siempre conectar. Se fijan, conectamos con la salvación, conectamos con la fe verdadera, pero ahora vamos a conectar con alguien. Vamos a conectar con una persona, que es Jesús representado de otra forma. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Vendré otra vez con el otro consolador. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. De cierta manera, Jesús ya volvió en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice que el Espíritu es el Señor. Es decir, el Señor Jesús volvió en el Espíritu Santo. Entonces ahora lo vamos a conectar al nuevo creyente. Se imaginan, ya tiene fe, ya es salvo, pero ahora le vamos a enseñar a caminar, primero que nada, acompañado, guiado, empoderado, gloria a Dios, amén. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora con respecto al Espíritu Santo. Espera un poquito que lo estoy avanzando. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de el Espíritu Santo? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es muy fácil. Que conozca que está acompañado en esta nueva vida. O sea, yo pretendo que cuando estoy enseñándole a alguien el Espíritu Santo, esta persona termine diciendo, wow, tengo un amigo, tengo como orar, tengo un compañero. Esta fe no es en vano. Si me falla la fe, hay alguien que me consuela, hay alguien que me... ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Le estamos presentando a alguien que le va a ayudar en toda esta tarea de creer en esta salvación, que lo va a guiar, lo va a madurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda, ¿qué hice, Dios mío? A ver si. La segunda objetivo es que sea lleno, por supuesto, del Espíritu Santo y tenga una experiencia carismática, entre comillas, ¿no? Sería súper, súper, súper chévere en ese aspecto. Y lo primero que queremos ver, porque ya que estamos hablando de fe, ¿no es cierto? Y estamos hablando de salvación, yo siempre me tomo el tiempo en esta parte para enseñarle al Saulo, porque esto yo creo que es una de las partes súper importantes junto con la salvación. Fe es súper importante, pero la fe va a ir aprendiéndola mejor en el camino. Pero esta parte del Espíritu Santo es vital, porque si ustedes se dan cuenta, de aquí para adelante todo lo va a entender la oración, la lectura de la palabra, las ordenanzas, el por qué asistir a la iglesia, cómo sanar a los enfermos, todo va a ser basado en este poder que tiene, en esta comunión que tiene, y todo va a ser, por eso que es tan potente esta lección, y yo me tomo el tiempo con esto, porque quiero que quede clarísimo. Ahora, cuando ustedes estén enseñando, recuerden, muchas veces la gente asume espíritu como un fantasma, algo espiritual, algo esotérico. Por eso es que siempre tenemos que hablar de él. Es un espíritu, pero es parte de la Trinidad, es parte de la tercera persona de Dios, ¿no es cierto? Es Dios mismo, en cierta manera. Algunos lo llaman Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces no es simplemente un espíritu. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? No es simplemente un espíritu, un fantasma, un viento, sino que es parte de esta Trinidad, es parte de Dios. Ya sea como, mire, ustedes saben que hay muchas definiciones, como siempre en el cuerpo de Cristo hay cada cosa, pero por ejemplo tenemos grupos que creen que solamente un Dios, el Padre, punto, se acabó. Otros creen, como tú sabes, los testigos de Jehová, otros creen que no es cierto, que solo Jesús. Otros creen que el Espíritu Santo es solo un poder, una cosa, ¿no es cierto? Y entonces lo dividen así. Por eso es que para nosotros presentarlo mejor, inclusive, perdón, meditándolo bien, en el mundo católico se entiende esta parte muy bien. Así que si la persona es católica o no es católica y alguna vez se ha persinado, va a entender el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, aunque la persona sea nada de cristiano, nada de nada, por decirlo así, la persona por lo menos alguna vez en su vida ha pasado por estas tres personas, ¿no? Así que es muy fácil explicarlo, pero a su vez tenemos que explicarlo como Dios, y no como una cosa, sino que un poder que viene de Dios, que nace de Dios. Bueno, en fin, ustedes saben que la Trinidad es uno de los misterios difíciles y complejos de explicar, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que si lo explicamos de esta manera, Dios es tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene su propia personalidad, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios mismo, viene de Dios, y podemos tener comunión y compañerismo con Él. Eh,
si ustedes se dan cuenta, como dije recién, yo me encuentro diferentes cosas, ¿no? Cuando la gente me pregunta, pero cuando la gente me pregunta muchas veces cree que el Espíritu Santo es simplemente un poder, el que sana, y lo separa como eso. Otros dicen, no, el Espíritu Santo es la esencia. Entonces, la mejor forma de enseñarlo es la manzana, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? La manzana, hay algunos que tienen muy buenos ejemplos ahí, que yo lo he escuchado, buenísimos ejemplos, pero la manzana, ¿no? La manzana tiene la cáscara, tiene la carne y tiene el contenido, ¿no? Adentro las pepitas. Y es una sola cosa, pero tiene tres facetas. El Padre ha decidido mostrarse también en tres, ¿no es cierto? Se mostró el Antiguo Testamento como el Padre, se mostró como Hijo y se mostró ahora como Espíritu Santo. Entonces algunos dicen, el tiempo del Padre fue Jehová, ¿no es cierto?, para los judíos, que ni siquiera podían nombrar su nombre, el Hijo viene a aparecer en los Evangelios y todo eso, y luego se va y envía el Espíritu Santo, y ahora estamos en la época del Espíritu Santo. Amén. Y es cierto, pero algunos lo dividen así. ¿Cuál es la forma que yo he encontrado más fácil de decirlo? Es que es uno que se ha manifestado de tres maneras, y las tres maneras o las tres formas sigue siendo el mismo Dios. No sé si tiene sentido para ustedes, me pueden preguntar después, pero esa es la forma más fácil que yo he tenido para explicarlo. Así como el hombre es espíritu, alma y cuerpo, así Dios también es tres. No vamos a llegar a la conclusión que llegaron algunos predicadores, que entonces Dios es nueve, porque si es cada uno es tres, y sacaron una cuenta y dijeron nueve, wow. Ok, sigamos, para que no meterme mucho en eso, pero sí es interesante que estudiando lo que se conoce como neumatología, el espíritu, el estudio del espíritu, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, se ha descubierto, ¿no es cierto?, por los versos que hay escrito, que el Espíritu Santo tiene una personalidad porque viene de Dios. Segundo, es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, porque proviene de Dios y es el único que sabe las cosas de Dios, es el único que conoce las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice, el espíritu del hombre es el que conoce las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. Amén. Y que podemos tener comunión y compañerismo con Él, por supuesto que sí. De hecho, no hay que decir Espíritu Santo, ven, sino que el hecho de que nos pongamos a orar, cerremos nuestros ojos y nos pongamos a orar, en ese momento, esa comunión que se produce con Dios es a través de espíritu a espíritu. Por lo tanto, ya está el Espíritu Santo ahí. Ustedes han escuchado hablar de que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la sombra, han escuchado hablar de que la gente se cae para atrás, que otra se pone a hablar en otro idioma, y la gente asocia rápidamente el Espíritu Santo por la experiencia pentecostal, ¿no? Entonces dicen inmediatamente no queremos nada con los carismáticos. ¿No es cierto? Los carismáticos que vienen con los dones, con todas esas cosas de sanidad, no queremos nada porque son muy escandalosos. Pero el Espíritu Santo opera en todas las personas porque es el Espíritu que dio regeneración del Espíritu, y es el Espíritu que nos salvó, ¿no? Es el Espíritu que nos dio vida. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Dice, escuchen aquí usted puede ver la Trinidad funcionando. Que la gracia del Señor Jesucristo, uno, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, tres, sean con todos ustedes. Amén. A veces vemos que en la Biblia Pablo siempre se pide gracia de Dios, paz, perdón, paz de Dios, gracia de Cristo, ¿no es cierto? Dice que, y nosotros decimos gracia y paz. En vez de decir somos bendecidos, nos saludamos con gracia y paz. ¿Por qué? Porque es la salutación que hace Pablo, ¿no es cierto? Él no dice que Dios los bendiga, sino que él dice gracia y paz, porque él sabe que ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces se pueden dar cuenta que aquí están los tres de alguna forma operando. Ahora, abro paréntesis, si nos encontramos con alguien que viene de otra iglesia y que cree de forma distinta, este párrafo va a ser una buena discusión, varios cafés, harta conversación, porque va a tener que explicar usted todo lo que significa la Trinidad, va a tener que explicar todo lo que significa el Espíritu Santo en sí mismo, por qué dice usted que es una personalidad, y va a tener que explicar todo eso, amén, que es un buen estudio. En YouTube, en nuestro canal YouTube, la pastora Claudia
tiene muchas enseñanzas acerca de la guianza del Espíritu Santo y también tiene muchas enseñanzas acerca de cómo ser guiado por el Espíritu Santo y también de los dones del Espíritu Santo. Por favor, vaya a generaciondefe.cl, a la página web www.generaciondefe.cl, vaya a la sección mensaje, si es que le queda más cómodo, y abajito dice canal YouTube. Vaya ahí y busque entre todos los videos, hay como 350, 400 videos, pero ahí hay una serie sobre guiado por el Espíritu Santo y también del Espíritu Santo. Es muy bueno también, hay una buena enseñanza, de hecho le he pedido a la pastora Liliana que hagamos ese manual sobre qué es lo que es espíritu, alma y cuerpo. Es esencial para entender todo esto. Nosotros decimos que somos dos, hombre interior y hombre exterior, pero el hombre interior se divide en dos, ¿no es cierto? Entonces por eso a veces decimos somos tres. ¿Son tres o son dos, pastor? Son dos. Pablo dice hombre exterior y hombre interior, pero son tres porque el espíritu y alma están dentro del hombre interior. Amén. El que se va cuando usted muere. Entonces también le recomiendo que busque esa enseñanza, espíritu, alma y cuerpo ahí también en YouTube. O, ¿no es cierto? La pastora Liliana estamos preparando un manual que pronto va a salir tipo Ananías, que va a hablar acerca de espíritu, alma y cuerpo. Sigamos. Ok. El testimonio del Espíritu Santo en el mundo. Veamos. Juan 15, 26. Pero a ustedes yo les enviaré el abogado defensor. Mire cómo lo llama. Entonces tenemos varios nombres para el Espíritu Santo. Anótenlos por ahí. Se le dice consolador, que es para consolar nuestras penas y todo lo demás, ¿no es cierto? Y para nuestra culpabilidad y todo eso. Se le dice abogado, defensor. También se le dice uno que camina al lado tuyo, ¿no es cierto? Tiene otros nombres más. A veces se le conoce a sus manifestaciones como lluvia, fuego. eh, entonces, vaya anotando los nombres porque así cuando usted va anotando los nombres que la Biblia le da, usted va entendiendo mejor su personalidad y va entendiendo mejor qué es lo que hace el Espíritu Santo. En este caso dice, pero a ustedes yo les enviaré al abogado defensor. El Espíritu de verdad, así también es conocido como el Espíritu de verdad. También se le conoce, para que tomen nota, como el Espíritu de Dios. También se le conoce como el Espíritu de gracia. En fin. Y mire lo que dice, Él vendrá del Padre. Entonces sabemos algo, como el Hijo salió del Padre, porque el Hijo fue enviado por el Padre, así también este Espíritu, el otro consolador, igual al primero que era Cristo, ¿no es cierto? También salió del Padre y dice que darán testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo, amigos, hermanos queridos, siempre da testimonio acerca de Jesús. Es como cuando vino Jesús, vino a demostrar al Padre. Le preguntaron, muéstrame al Padre, y él dijo, tanto tiempo con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Y cuando el Espíritu Santo está presente en cualquier ocasión, ya sea manifestándose o en una persona, siempre dará testimonio, dice aquí, acerca del Hijo. No solamente eso, el Espíritu Santo también te va a enseñar lo que va a venir, te va a decir lo que es verdad y va a dar testimonio acerca del Hijo. Perdón, ¿hay que recreo? ¿No? Ok. El Espíritu Santo dice, convence a los incrédulos, subraya esa palabrita, de la necesidad de cambiar de su manera de pensar, o sea, arrepentimiento, y volverse a Dios para salvación al oír el mensaje del Evangelio. Amén. Y eso es importante, porque si lo hace el Espíritu Santo, querido amigo, querida hermana, no lo haces tú. Escríbelo por ahí. Yo no compenso a la gente. Tú puedes predicar y tratar de persuadir con tu mensaje, pero tú no eres el que convence, tú no eres el que gana a alguien. O sea, tú lo puedes persuadir, ¿no es cierto? Pero tú no lo salvas. Amén. Yo he escuchado gente que dice, hoy salvé como a 5 hoy día. No, tú no fuiste el que lo salvó, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los convenció. Tú hablaste el Evangelio, vino la fe y la gente reaccionó a esa fe o no vino la fe, punto. ¿No es cierto? A veces está el corazón endurecido, no viene la fe y la gente no recibe. En fin, es el Espíritu Santo el que convence de la necesidad de volverse a Dios y de arrepentirse de pecar, ¿no es cierto? Y arrepentirse de obras muertas, ¿no? Lo dice Hebreos 6.
Entonces, ser salvo, noten esto por favor, porque es importante, y también hace como un relief en nosotros, esto como un relajar, es como, ay, me quitaron de encima un peso, porque ser salvo o nacer de nuevo no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y eso te relaja porque no es que traté de convencerlo, pero no logré salvarlo. Tú no lo salvas, tú siembras la semilla, tú predicas el evangelio, tú anuncias la buena nueva, pero la persona que salva es el Espíritu Santo cuando hay fe en el corazón, ¿no es cierto? Cuando viene la fe. Insisto, la Biblia nos muestra que hay terrenos donde la semilla cae y es infructuosa, ¿no es cierto? A veces predicamos y las personas dicen no. Por eso es que Jesús dijo, cuando te rechacen en una casa, sigue a la otra. Amén. Jesús sabía que le iban, al mismo lo rechazó mucha gente. En Juan 3:6 dice, cuando alguien recibe a Jesús como Señor, bueno, ¿quién me iba a acompañar hoy día leyendo? No me acuerdo, pero en Juan 3:6 explica que cuando alguien recibe a Jesús como Señor, el Espíritu Santo entra en esa persona para vivir para siempre en su espíritu. ¿Quién puede leer Juan 3:6, por favor? Carlitos ¿Lo hago yo? Faki estaba por ahí. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Amén. Por mientras puede buscar primera de Corintios 3:16. Se dan cuenta que dice que solamente el Espíritu Santo puede reproducir la vida espiritual. Amén. Y viene a morar en las personas. Lo vamos a leer a continuación. Pero cuando uno recibe a Jesucristo, tiene que entender que algo pasa dentro de la persona. Y eso tenemos que explicárselo. Porque él se va a encontrar ahora en esta batalla de lo que era y lo que está haciendo, ¿no? Y lo que ya es legalmente, pero lo que se está transformando y está entendiendo hacia dónde va. Entonces tenemos que contarle que el Espíritu Santo ya hizo una obra en su corazón y ahora la quiere hacer también en su alma, en su mente, ¿no es cierto? Quiere transformarla. ¿Y cómo lo va a hacer? Esto es un proceso. Entonces le enseñamos para que no tenga miedo o no crea que ya no es cristiano porque pecó, ¿no es cierto? Porque pensó mal, porque tomó una mala decisión o fue tentado en un área o fue tentado de su propia, ¿no es cierto?, carne y cometió un error y dice, wow, chuata, yo pensé que era cristiano y yo pensé que era sanado, yo pensé que era convertido y ahora mira ¿por qué pienso así? Ya no soy. Tenemos que explicarle esa parte. Queridos, tómense el tiempo de explicar esta parte, porque esta parte es esencial en las nuevas criaturas, es esencial en los nuevos creyentes. Por eso que el tercera lección es esta, porque esto tiene que ser hecho por fe, esto tiene que ser hecho basado en que ya sabe que es salvo. Entonces, tenemos que enseñarle a las personas, por favor, amigos, tómense el tiempo, si necesitan 2 o 3 clases para esto, háganlo, porque es esencial que las personas comprendan que ya pasó algo dentro de ellos, en la tercera parte, la más íntima de ellos, pero que ahora están siendo transformados y que esto le puede tomar harto tiempo, pero eso no significa que perdieron el capítulo 1, que tienen que seguir en fe, como el capítulo 2 lo dice, tienen que seguir en fe en lo que pasó en el capítulo 1, la salvación, y que pueden seguir caminando y que ya está, la obra que se hizo en el capítulo 1 sigue estando vigente, siguen perdonados, siguen santificándose y que este proceso va a ser un tiempo. De hecho, esto me lleva a la palabra santificación. La palabra santificación es algo que se hace en el cuerpo, ustedes saben, y en la parte del alma no renovada. Entonces, esto es un proceso, por eso hay que dividir bien cuando habla de salvación y hay que explicarlo bien, porque por algo fue circuncidado el espíritu del alma, ¿no es cierto? El cuerpo de pecado fue arrojado fuera. Igual que en la circuncisión natural, ¿no es cierto? El prepucio es botado, el frenillo es botado, ¿no es cierto? Y queda como botado como un pedazo de piel y se seca. Así también el cuerpo de pecado ha sido arrojado fuera. Por lo tanto, él tiene que comprender eso ahora y tenemos que enseñárselo. Ahora, es verdad, no podemos ser tan teológicos, ¿no es cierto? Pero sí podemos explicárselo en nuestras propias palabras. Mira, como yo lo explico a veces, estamos luchando con algo, vamos a luchar con algo. Yo antes siempre, toda mi vida, escuché que cuando una persona se convierte, inmediatamente tiene 3 enemigos. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda cuáles son? El diablo. El mundo, la carne, el diablo. Exacto. Eran los 3 que nos decían en todas partes, ¿no es cierto? Nos decían, acuérdate. Pero resulta que ponerlo en categoría de enemigo nos hace pensar que tienen el mismo poder que Dios.
Entonces, vamos a decir que, ¿no es cierto?, que tenemos una carne que puede ser sujetada por el Espíritu, amén, que las cosas del mundo dependen de que si nos tientan o no, de acuerdo a cuánta atención le prestamos, y que el diablo está derrotado. Pero, si le damos lugar a la carne, él puede tomar provecho. Amén. Se lo enseñamos así, entonces ya no lo enseñamos como enemigos, porque no lo son. Todos están vencidos. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo, gloria a Dios. El diablo está derrotado, gloria a Dios. Y nuestra carne puede morir y puede ser sacrificada en el altar, gloria a Dios también. Amén. Así que ya no los presentamos como enemigos, sino que los presentamos como derrotados, gloria a Dios. Pero que en el proceso en que estamos creyendo, ¿no es cierto?, nos mantenemos firmes en la fe, en la salvación, y con la ayuda del Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16, Carlos. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Gloria a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta lo que dice aquí? Dice que nosotros juntos, cuando nos congregamos, hacemos el templo, pero individualmente también somos templo, porque hay otro 1 Corintios 3:16, hay otro verso más que dice, ustedes son. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que juntos somos el Espíritu Santo. O sea, se dan cuenta que donde estamos dos o tres, está la presencia de Dios. No tiene que venir, ya está, la tenemos. Ahí está. ¿Dónde está? Dentro de ti. Hello. Donde tú estás, donde tú estés. Ahora, imagínense lo que significa esto para una nueva persona que le digamos 24/7, 365 días del año, el Espíritu Santo está dentro de ti. No tienes que ir al templo a verlo, no tienes que ir a la iglesia a sentirlo. Gloria a Dios. Está en todo momento, cuando vas manejando en todas partes, tu amigo, tu compañero, tu abogado defensor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el consolador. Gloria a Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte habita en ti y es el Espíritu de vida que sale cuando pones las manos sobre los enfermos. Bendito sea su nombre. Amén. Imagínense decirle eso, es como equiparlo, es como ponerle una bazooka en la espalda, ¿me entiendes? Es como equiparlo, armarlo por completo para esta nueva vida, en vez de decirle, te vas a ganar 3 enemigos. Amén. Decirle, con esto puedes vencer. Gloria a Dios. Amén. Ok. El Espíritu Santo entonces es más poderoso que todo lo que hay en este mundo. Él vive en nosotros y nos guía a vivir la victoria en Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les habría gustado haber escuchado eso antes? No, tienes 3 enemigos, cuídate. Y andaba buscando los enemigos en todas partes. Primera de Juan 4:4 dice así, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya podríamos danzar cerca de eso, ¿no es cierto? Pertenecemos a Dios. Escuchen esto ahora. Escuchen esto. Ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos la victoria? Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¡Wow! Ahora piensen un poco. Una persona que tú le estás haciendo tu Saulo, tú le estás enseñando y te dice, es que soy adicto, es que estoy dependiendo de la droga, es que no puedo dejar de fumar, es que no puedo dejar de tomar y me junto con la gente y la gente afuera, o otra persona que dice que la depresión porque la gente afuera me hace bullying, que lo que sea, me molestan, todo, y tú le dices, hey, para. Tú vences a esa gente ahora. ¿Por qué me te dice él? ¿Por qué lo voy a vencer? Porque el espíritu que está en ti es más grande que lo que está en el mundo. Créelo. Yo lo haría repetir este verso 10 veces al día. Pero de verdad, el espíritu que está en mí es más grande que lo que está allá afuera. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Y esto nos lleva a Romanos 8:14. Wow, este verso es maravilloso, ¿no? Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, cuando le estamos enseñando a una persona nueva o antigua, si la persona es antigua y tenía toda su forma de ser a través de probar a Dios, ¿no es cierto? Hay mucha gente que lo prueba, como, Señor, si eres tú, ¿no es cierto? Tarara, que amanezca nublado. Si tú quieres que yo haga esto, que me llamen. Si tú quieres que me pase esto otro, que hagan esto. Señales, ¿no?
puede ser que vengan guiados de esa manera. O el otro extremo, ¿no? Que es la soberanía, que quiere decir todo lo que pasa, pasa porque Dios quiere. Punto. Entonces tú no haces nada porque si no te levantaste hoy día es porque Dios es soberano. Si no voy a trabajar es porque Dios es soberano y si me echan es porque Dios es soberano. No, levántate flojo y anda a trabajar. ¿Entiendes? No culpe a Dios. Entonces tenemos los dos extremos. Pero le podemos enseñar a la persona a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Por supuesto, va a ser difícil, porque en este verso, en el original dice, los hijos, aquí la palabra hijo es hijos maduros, hijos mayores. Amén. Los hijos mayores o hijos que ya han crecido son guiados por el Espíritu de Dios. Pero, a pesar de eso, a la persona nueva le podemos decir, esto es lo que Dios quiere para ti. Esta es la voluntad de Dios que Dios quiere para ti. Guiarte en todos los caminos de tu vida. Amén. Que tengas comunión con Él y que Él pueda enseñarte ese trabajo sí o lo que sea, la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le enseñamos? Tal vez al principio Él no va a poder distinguir cuál es la voz de Dios. Por eso que no podemos ponerle este peso en la espalda, pero le podemos decir, esta es la meta. Esto es más que la meta porque suena como a premio, ¿no es cierto? Esto es la voluntad de Dios para tu vida. Aquí Dios quiere que tú llegues. Listo, se acabó. Y se lo empezamos a enseñar y le podemos decir, por ejemplo, yo le digo, pero mira, aquí hay una forma de saber rápidamente si algo es de Dios o no. ¿Por qué? Porque ya le enseñé que el Espíritu está en él, ¿no es cierto? Y que aunque falle por fe en la salvación, que es el primer capítulo, sabe que no pierde nada. Ok, entonces él tiene que confiar en que el Espíritu Santo no se va, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo una vez que fui a un evento y en el evento, antes de predicar yo, cantaron como 5 grupos, las famosas oportunidades, y tuvieron varios grupos cantando. Y el último grupo era un cuarteto y ellos cantaron, Señor, no apartes tu espíritu de mí. Y la canción era re linda, la gente estaba llorando y yo estaba indignado, ¿no? Había sido grabado recién de Rema, parece, o de Domata, creo. Entonces estaba con toda esta cosa de la fe y cómo dicen que el espíritu se aparta sabiendo que no se apartaba. Pero entendía lo que ellos querían decir, o sea, anhelamos tanto tu espíritu que no queremos que se vaya. Bueno, en fin. Entonces me tocó predicar. Y lo único que le pedí al Señor todo el rato es que yo no dijera nada al respecto, hasta la mitad más o menos, cuando ya estaba en la culmine y cuando uno ya no puede controlar su boca, dije, porque hay canciones. No, pero se dan cuenta, nosotros ya podemos enseñarle a nuestra gente que el espíritu no se va ni viene. No es que uno se acuesta a dormir y el espíritu se va. O, hay niños aquí, ¿no? Pero bueno, cuando uno pasan esas cosas, ¿no es cierto?, del matrimonio, el espíritu no está ahí, porque el espíritu se fue, porque no puede estar en esa parte de tu vida. Sí está en todas partes de tu vida, incluso cuando vas al baño. El espíritu no se va. Me quedó claro, quise ser lo más claro posible, quise ser lo más... El espíritu no se va, no va ni viene, habita, mora. La palabra morar, cuando dice que el espíritu mora en tu corazón, la palabra morar es hacer habitación. O sea, cambiarse de casa, mudarse a vivir dentro de ti. Así que Él está en todo el tiempo, cuando tu mentita, ¿no es cierto?, tu mente está pensando cochinada, el Espíritu Santo está ahí, adentro. Gloria a Dios. Claro, el Espíritu Santo está en la parte del Espíritu, pero no está aquí. ¿No te ha pasado que de repente estás pensando lo que no deberías estar pensando y el Espíritu Santo te hace como... y dice, uy, y cambias el canal? Bueno, ahí te das cuenta que Él está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo se lo enseño a las personas nuevas? Les enseño esta parte que viene a continuación. El testimonio de Dios se percibe con paz y gozo en el corazón. El Espíritu Santo siempre nos guía también de acuerdo a lo que está escrito. Por lo tanto, yo le enseño esas dos cosas. Primero, lo que vas a hacer, ¿está de acuerdo a lo que está escrito? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Y lo segundo, ustedes ya saben eso, ¿no? Y lo segundo es, ¿hay paz en tu corazón? Sigue la paz. Entonces yo digo, qué entretenido. Si tenía una tincada, no lo hagas. Yo se lo enseño así. Es más fácil. Si algo dentro de ti como que te empuja, no lo hagas. No lo hagas. Yo aprendí a que cualquier cosa, mira, a veces yo voy saliendo y digo, habré cerrado y no me quedo con la duda, me devuelvo. ¿Me entiendes? Porque sé que si vino ese pensamiento puede ser por algo. Entonces ya trato de no, antes yo decía, da lo mismo, porque aprendo a decir, da lo mismo también al Espíritu de Dios. Entonces todo lo que viene en mi vida, si trae paz, hacerlo, lo hago. ¿Me entiendes?
Ok. ¿Se entiende esa parte o no? Ustedes me preguntan al final. Em, a ver, yo no veo el tiempo acá porque no sé qué hora es, pero ¿es hora de hacer un break o no? 9:20, pastor. Si usted gusta a las 9:30 o si usted gusta ahora. Y prefiero ahora porque voy a entrar en el bautismo en el Espíritu Santo. Ya. 5 minutos entonces. Vale. Entonces, 5 minutos de recreo, hermanos, para que vayan al baño, una agüita, un café y vuelvan. Eso. Absoluto, ni la fe, ni nada. Espérate, por
Ya, estamos, pasaron los 5 minutos, súper puntuales. Vamos a comenzar nuevamente, todos a sus posiciones. Por favor. Pastor, adelante. Ahí está, vale. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del bautismo del Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos en él y no con? Porque la palabra bautismo significa sumergirse. Por lo tanto, nos sumergimos en el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, esto hay una gran controversia. Hay iglesias que creen que sí, hay iglesias que creen que no, hay iglesias que creen una exageración, otras iglesias creen, por ejemplo, hay iglesias que creen que nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Eh, Otra iglesia que no creen en las otras lenguas, sino que creen que es como hablar idiomas conocidos, que tiene cierta verdad. Y hay iglesias que creen, qué sé yo, que esto es un fuego extraño, demoníaco, qué sé yo. Por supuesto que hay exageraciones, hay muchas exageraciones, pero nosotros creemos en las dos obras del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo nos regenera, nos nacemos de nuevo y se convierte en una fuente de salvación, que es un pozo estable, ¿cierto? Pero también creemos en los ríos del Espíritu Santo, que es el ser lleno del Espíritu de Dios. La Biblia nos muestra por lo menos 4 veces en el libro de los Hechos la experiencia de que después de que creyeron, incluso antes de ser bautizados en agua, muchos de ellos recibieron al Espíritu Santo como algo que vino encima de ellos, sobre ellos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hubo una manifestación visual, audible, que todos conocieron, ¿no? Eh, Nosotros creemos que esto es vital. De hecho, déjenme contarle que mis mentores con respecto a sanidad divina y milagros norteamericanos, qué sé yo, John G. Lake, Smith Wigglesworth, esa gente toda creía que para poder vivir en el ambiente o en el área de los milagros había que ser bautizado por el Espíritu Santo porque era el poder. Ahora, la Biblia habla de que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo y seremos algo, que testigos de la resurrección de Cristo. Y eso es importante. Y la palabra de testigo es mártires. Y se cumplió, porque todos nuestros queridos apóstoles murieron, excepto Juan, que quedó en la isla de Patmos hasta el final, ¿no? Anciano, muy anciano. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es un tema que divide, es un tema que trae controversia, pero generación de fe, o por lo menos lo que nosotros vemos hasta el día de hoy, la Biblia avala con estas escrituras que hay dos experiencias, una que es nacer de nuevo y la otra es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, primero que nada, es para todos los creyentes. O sea, en realidad es para todo el que cree. Amén. Es importante. Entonces, nosotros podemos empezar a hablar con nuestro Saulo y empezar a contarle esta experiencia, que es una experiencia, digamos, más allá de solamente, y que bueno, somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos comunión, chévere, todo súper bueno. Pero aquí hay algo más, que algunos lo llaman la puerta a los otros dones. En fin. Veamos lo que dice Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice así. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos, note, buenos regalos, anótelo, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, o sea, el Padre, ¿no es cierto?, dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Es decir, si el hombre natural da buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto? Ahora, fíjense lo que dice Jesús, ¿no? Está diciendo que el Padre Celestial es nuestro Padre, nuestro Abba, ¿no es cierto? Que en realidad es es la palabra Padre o Pater, ¿no es cierto? Uno se puede referir de esas dos maneras, ¿no? Y dice, ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto? Muchísimo más, ¿no es cierto? El Padre Celestial dará, ahí está en futuro, ¿no? Dará el Espíritu Santo a quienes?
a quienes lo pidan. Ahora, aquí estamos sabiendo que esto tiene que ver también con la experiencia del Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo, ¿no? Pero cuando uno nace de nuevo, fíjense en esto que es muy importante, cuando uno nace de nuevo, uno no pide el Espíritu Santo, y ahí está el enredo, porque algunas personas dicen, entonces yo cuando nazco de nuevo le pido el Espíritu Santo para que venga. No, cuando tú naces de nuevo, tú creíste y naciste de nuevo por el Espíritu. Ahí está la obra del Espíritu inicial. Amén. Y no tienes que pedir el Espíritu Santo, se pide aparte, por decirlo así. Sigamos viéndolo. Una de las maneras de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es por medio de la oración. El discípulo debe cederse y hablar las expresiones o palabras que el Espíritu Santo le da desde su interior. Entonces, creemos que una vez que yo soy salvo, el Espíritu Santo ya está dentro de mí. Pero yo digo, gracias Padre, yo recibo la unción o el Espíritu Santo, porque la unción significa ser untado, ser ungido. Imagínate que tú eres una sopaipilla y te meten en chancaca ahí y te sale sopaipilla pasada. Imagínate ahora, te toman y te meten en el Espíritu Santo y sales lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es la idea de ungir. ¿Amén? Entonces, una de las maneras de recibirlo, ¿cómo es? En oración. Estamos ahí orando, creyendo que recibimos. Y le decimos, Señor, danos el Espíritu Santo. Lo tenemos como salvación. Amén. Hay algunos que me han dicho a mí, es mejor decir, Señor, manifiesta tu Espíritu en mí. Bueno, tiene un poco de sentido, pero lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo cayó, se manifestó sobre las personas. Ahora fíjate, aquí tenemos una experiencia. Habían ciertos discípulos en Hechos 10 que no estaban pidiendo al Espíritu Santo. Ojo, no lo estaban pidiendo. Pedro estaba predicando el Evangelio, pero vino del cielo una señal, vino sobre ellos y hablaron en otros idiomas, en otras lenguas. Amén. Entonces, ellos no pidieron, vino. Amén. Pero Pedro estaba predicando. Se cree que esa manifestación fue porque fue la primera iglesia gentil realmente que nació, ¿no? Como la primera iglesia había nacido en Pentecostés desde los judíos. Amén. Ahora nacía la primera iglesia gentil. Bueno, en fin. Yo les doy todo lo que se dice para que ustedes también tengan toda esa amplitud. Yo no sé si les sirve, pero yo creo que sí. Para mí me ayuda mucho a entender lo que todos piensan, lo que todos creen, para yo llegar a mis conclusiones. Amén. Entonces, una forma es orando. Gracias, Padre, yo recibo el Espíritu Santo. Recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Es mejor pedirlo así. ¿Saben por qué? Porque si yo digo recibo el Espíritu Santo, alguien te puede decir, pero si ya lo tienes. Y va a tener razón, ya lo tienes. Entonces, es mejor decir, Padre, yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo o soy lleno del Espíritu Santo. Amén. También se puede recibir, dice aquí, por medio de la imposición de manos. Tenemos un ejemplo, Hechos 19:6. Dice que cuando Pablo les impuso las manos, o sea, puso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y otra cosa más pasó, profetizaron. Amén. Ya teníamos una experiencia así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que el Espíritu vino, la unción vino, mudó a los que estaban ahí, entre ellos estaba Saúl, y todos profetizaron. Amén. Los mudó en un nuevo hombre. Hay una manifestación que puede ser como esta manifestación. Perdón. El bautismo Espíritu Santo siempre tenemos que recordar. Perdón, ¿qué dice? No avancé ahí está. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo o es lleno como segunda experiencia, siempre tenemos una evidencia, a veces acompañada por una segunda, que en este caso era profetizaron. En otro caso era y daban gloria a Dios profetizando y hablando en otras lenguas. Pero siempre la evidencia inicial es una, que es el hablar en otras lenguas. Amén. Ahí la palabra es glosalalia, que significa lenguajes. Por lo tanto, hablamos lenguajes que tal vez son conocidos en este mundo, tal vez no son conocidos, porque Pablo dice, puedo hablar lengua angelical, como puedo hablar lengua, un idioma conocido, ¿no es cierto? Algunos dicen que Pablo era un políglota porque hablaba muchas lenguas, porque él dijo, yo hablo en lengua más que todo. Pero ahí no está hablando de que yo hablo en diferentes lenguas más que todo, sino que hablo, el verso está asociado a, yo hablo más tiempo, o sea,
más tiempo paso en esta oración. Pero no quiere decir, yo oro en más idiomas que todo. Eso no era lo que estaba diciendo. Y eso echa por tierra algunas cosas, ¿no? Entonces, 1 Corintios 14:2 dice así. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios. Noten esto, por favor, porque esto es re importante. Si yo hablo en otras lenguas, ¿cuándo recibo las otras lenguas? Cuando soy bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué recibo yo? El bautismo en el Espíritu Santo. Yo he escuchado gente decir, oremos para que reciba las lenguas. No, está mal dicho. Se enseña siempre a decir, recibe el Espíritu Santo y habrá una evidencia que vas a hablar en otros idiomas. ¿Se dan cuenta por qué es esto así? ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo ya nos está enseñando aquí algo importante? Que si es para hablar en otras lenguas, quiere decir que es para alcanzar a otra gente o es para que sea señal para los incrédulos. Quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo es para el ministerio de la Gran Comisión. ¿Se dieron cuenta? No es para que nosotros estemos todo el tiempo gozando entre nosotros, que no está mal. A veces yo estoy aquí en mi cama orando y orando y de repente me da mucho gozo, empiezo a reír, a veces quedo embriagado del Espíritu Santo, hablando cosas que no sabía que podía hablar, diciendo cosas que no venían a mi mente, que no pasaron por mi mente, no fueron procesadas. Amén. Pero es importante esto. No saco nada con tener todo ese poder y no usarlo. Entonces son señales, son ministerios, los dones son para allá afuera. Esto se tiene que ver recuerden, recibirán el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para ser testigos, para ser testigos. Y eso nunca tenemos que olvidar. No es una experiencia para sentirme rico, para sentirme suave, para sentirme súper chévere. No, es una experiencia para ministrar a otros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y dice, entonces, si alguno tiene la capacidad de hablar en lengua, dice que le hablará solo a quién? A Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Fíjate, cuando estás orando en otras lenguas, estás en directa comunión con Dios orando y estás recibiendo de Dios información. Otra versión dice, recibirás secretos divinos. O sea, estás en plena comunión, estás hablando a Dios porque la gente no te entiende. Por eso es que es tan importante que las lenguas sean ordenadas. Amén. Ordenada. Y Pablo lo tiene que ordenar. Lo mejor es, para mí, orar en otras lenguas en privado. Amén. Tú solo. ¿No es cierto? Orar tú solo en otras lenguas. A no ser que sea una manifestación, como lo vamos a ver después, que sea un ministerio dentro de la iglesia, que haya también interpretación. La Biblia nos habla de dos dones, ¿no es cierto? El don de hablar en otras lenguas, que es distinto a esto. El hablar en lenguas es privado, se ora solo con Dios. Pero hay un don de lenguas, así como hablamos del don de fe, el don de lenguas que es como ministerio y está asociado normalmente a la interpretación de esas lenguas. O sea, alguien habla y se manifiesta. No sé si han visto, la pastora Sandra tiene el don de Dios para interpretar otras lenguas. Amén. A veces cuando yo estoy solo, hablo guiado por Dios, interpreto, porque es una manifestación. Si no hay intérprete, sería inútil, nunca es inútil, porque quedo yo con provecho, pero sería inútil para el resto de la gente si no entendieron lo que dije. Amén. Amén. He tenido la experiencia de estar hablando en otras lenguas y personas me han dicho, te entendí todito clarito. Gloria a Dios. Amén. En Brasil, yo estaba desesperado porque quería hablar más y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, si es un don, o sea, si el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, el portugués es una lengua. Y le dije, yo recibo hablar portugués. Y me puse a hablar. Y empecé a hablar y aprendí rápido a hablar. Muy rápido, rápido. Aprendí a hablar y me emocioné porque sabía que Dios me estaba guiando en eso. Amén. Y la gente me decía, te entiendo. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, se dan cuenta, son dos cosas diferentes. Normalmente la pastora Claudia ora en otras lenguas, Sandra la interpreta, o la pastora Liliana. Yo las veo cómo funcionan, son como un equipo. Entonces Pablo tiene que ordenar esto y en la iglesia dice, si uno ora en lengua,
¿no es cierto? Pero no hay intérprete, mejor se calla y ora en su casa, todo lo que quiera, pero si no va a edificar al cuerpo, no va a ser señal para los incrédulos, que mejor se quede en su casa, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Y dice, yo oro más que cualquiera, pero en público, cuando está la gente sin intérprete, prefiero hablar en español. Amén. Y eso es importante, por eso Pablo lo tiene que ordenar. ¿Por qué? Porque el que ora en otras lenguas, como hablar, como comunión, ora solo a Dios. Amén. Nadie más lo entiende. Pablo usa otro ejemplo, dice, si uno está orando en lengua, ¿cómo el otro va a decir amén? ¿O va a dar gracia de lo que dice? Por eso Pablo lo tiene que ordenar. Amén. Como edificación personal, es bueno hablar en lenguas todos los días en forma privada. A lo mejor usted está aquí esta noche con nosotros y dice, yo nunca lo he hecho. Bueno, presta atención, pare las antenas, porque esta es su noche. Amén. Es muy fácil recibir. Es muy fácil recibir. Recuerde, si un mal padre le da buenos regalos a su hijo, ¿cuánto más nuestro buen Padre Dios le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Amén. Así que no hay un impedimento. Amén. No es algo malo, es algo muy bueno. Sigamos. Las manifestaciones del Espíritu Santo. Creo haber dicho, ¿no, Padre? Todo lo que tenía que decir con respecto a eso. Déjeme revolver solamente para pensar, porque creo haber dicho todo, el orden. Dije esto al hablar, la diferencia con el don. Sí, creo que sí, vamos. Las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en distintas maneras. En la presencia del Espíritu Santo hay gozo y libertad. ¿Por qué? Porque en el creer hay gozo y libertad. En el ser guiado hay gozo y libertad. ¿Se dan cuenta? Siempre la manifestación del Espíritu Santo es para traer libertad. Nunca es para... Yo he escuchado a veces, ¿no es cierto? Hay profetas, Dios mío, que de repente uno dice, bueno, ¿qué comió? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está tan enojado? Pero el Espíritu Santo trae libertad. Amén. Puede señalar algo, ¿no es cierto? Pero luego viene la consolación, la libertad. Amén. Según de Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu. Ojo, noten esta palabra, por favor, porque nos está diciendo que el Señor sí volvió en el Espíritu. Nos dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a volver, ¿no es cierto?, a ustedes. Otra vez dijo, yo y el Padre vendremos y haremos morada en ustedes. Cuando venga el Espíritu, o sea, el Espíritu representa al Padre y al Hijo, y en este caso aquí dice, el Señor. ¿Qué Señor? Jesús. Es el Espíritu. ¡Wow! Entonces el Señor Jesús volvió en el Espíritu, representado por el Espíritu Santo, volvió a traer libertad. Era obvio, Él dijo, he sido ungido para libertar a los cautivos. Ese era el propósito de su unción. Y aquí está hablando de que la unción trae libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero, por favor, que usted lo diga donde está. Donde está el Espíritu del Señor, dígalo, por favor. Donde está el Espíritu del Señor, dígalo, por favor. Dígalo, dígalo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo dijo? Allí hay libertad. Ahora diga, el Espíritu del Señor está en mí. Entonces, si está en ti, ¿qué hay en ti? Libertad, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. De todo, ¿eh? De todo. Nada te ata. Nada te ata. Nada te tiene cautivo. Tú eres libre. Aleluya. Ahora, cuando las personas experimentan el mover del Espíritu Santo, lo pueden expresar en distintas maneras. Usted ha estado en alguna iglesia donde la gente salta, otra gente tiene risa, otra gente tiene júbilo, hay algunas personas que se caen al piso. Todas esas manifestaciones son manifestaciones de cuando lo sobrenatural entra en contacto con lo natural. O sea, cuando el poder de Dios se manifiesta y entra en contacto con cuerpos como nosotros, en el Antiguo Testamento dice que el viento de Dios entró y ningún sacerdote quedó de pie. Todos se cayeron. ¡Wow! ¡Wow! Y yo vi una vez que escuché en mi corazón que en una de nuestras reuniones va a pasar algo similar, que el Espíritu Santo va a entrar y vamos a quedar todos por ahí dando explicaciones a los demás. ¿Qué pasó con nosotros? También
el Espíritu Santo se manifiesta por sus dones en palabras y acciones para ayudar y bendecir a otros. Es decir, de repente alguien se acerca a ti, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo y te da y te dice algo que te ayuda a ser libre. Eso no pasa siempre. La gente a veces dice, yo tengo que hablarle a todos. No, tú no tienes que hablarle a todos. A veces Dios se mueve de esa manera y te da una palabra para hablar a alguien. Amén. A veces pasa eso. Otras veces, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo te puede decir algo que es para ti, para que lo sepas, y no necesariamente para que se lo diga a los demás. Amén. ¿Se entiende esa parte? En 1 Corintios 12, del 7 al 11, nos muestra otro ejemplo que es muy claro. O sea, estamos viendo muchos ejemplos aquí. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? A veces una persona tiene algo que le ayuda al otro. A veces otra persona tiene algo que le ayuda al otro. Todos tenemos algo que nos ayuda. Y aquí vamos a explicar lo de los dones. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios o palabras de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Normalmente, la palabra de conocimiento, que es una manifestación del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo que tú la puedes desear con todo tu corazón, que tú puedes desear tener esas palabras funcionando para beneficio de los demás, porque somos bautizados para los demás, como señal, somos llenos del Espíritu Santo como señal, tenemos intimidad, tenemos comunión, tenemos un hablar que es secreto con Dios, pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo es para el mundo, no para el resto. Entonces de repente Dios te muestra una palabra de alguien y te muestra una situación que la persona está viviendo. Amén. Te muestra una situación que la persona ya está viviendo o que vivió. Se llama palabra de conocimiento. Hay un conocimiento que Dios te muestra de lo que conoce de la persona. Pero luego te da una palabra de sabiduría que es un consejo o algo que tienes que hacer para salir de esa situación o algo que Dios te muestra hacia el futuro. Amén. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. A otro, el mismo espíritu, fíjate que no hay 4 espíritus ni 5 espíritus, hay uno solo que hace todas estas manifestaciones. El mismo espíritu, ojo, hay un solo espíritu, pero hay muchos miembros del cuerpo que pueden ser usados o manifestarse a través de ellos, mejor dicho, el Espíritu Santo. El mismo se puede manifestar de distinta manera en distintos miembros del cuerpo que somos todos nosotros, pero es un solo espíritu. Amén. Que yo tengo el espíritu de no sé qué. No. A propósito, no existe el espíritu de cachativa, así de, yo creo, así como de opinión tampoco, así de espía tampoco. Eso no existe en esos espíritus. Por si acaso alguien dijo, yo tengo un espíritu de espía. No lo tienes. Amén. Yo tengo un espíritu de cachativa. Yo caché que... No, tampoco. Amén. O sabes o no sabes y tienes el consejo o no lo tienes. Punto. Otra cosa no es que no tienes que operar todo el tiempo en estas cosas porque son como Dios quiere. A veces Dios equipa ciertos ministerios, ministros de estas cosas, de estos dones, ¿para qué? Para que operen lo que ellos tienen que hacer en su llamado. Amén. Normalmente el apóstol manifiesta muchos de estos dones. ¿Por qué? Porque está abriendo camino y está siendo usado como señal. Amén. Vemos a Pablo que casi caminó en todos los dones. A veces el pastor debe tener conocimiento, debe tener sabiduría y debe tener, ¿no es cierto?, el don de otras cosas que están aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario para su ministerio. El profeta, ¿no es cierto? En fin. ¿Y por qué no un hermano que no sea pastor ni nada? ¿Por qué no? Si es ayuda para el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. A otros, el mismo espíritu le da gran fe, o en la Reina Valera dice el don de fe. Se dan cuenta que aquí está el don de fe, que es otra cosa diferente a la fe que estudiamos. El don de fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. Hay otra parte donde dice los dones de sanidades. Amén. Aquí no está hablando de que tú no puedes orar por las personas enfermas. Aquí está diciendo que este espíritu, esta noche que te puede dar un don, lo puede dar como algo especial para equiparte para lo que tienes que hacer. Pero todos nosotros, si creemos, podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Pero en este caso es equipado para una labor, para un trabajo. El evangelista, por ejemplo. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar.
A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. También el Reina Valera dice el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, queridos amigos, no es solo ver demonios. Amén. Es ver en el espíritu, es entender en el espíritu, discernir en el espíritu. ¿A cuánto le gustaría ser usado por Dios en uno de estos dones? Bueno, tengo buenas noticias. La palabra dice que nosotros podemos anhelar estos dones, anhelarlos con todo el corazón. Amén. A alguien más dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o en otras lenguas, perdón. Ay, ¿qué hice, Dios mío? A otro le da la capacidad de hablar en otras lenguas o idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único espíritu quien distribuye, ojo, no, yo te voy a poner las manos y te voy a dar el don de algo, no. Él solamente es el espíritu el que distribuye esos dones. Ahora, ¿puede usar a un hombre para distribuirlo? Por supuesto que sí, pero es originado por el espíritu y no es una idea de los hombres. Así como los hombres no pueden llamar a alguien pastor o a alguien profeta o a alguien maestro, no lo pueden llamar al ministerio por su propia decisión, aunque yo sé que se hace, pero no lo pueden llamar, tiene que ser el Espíritu de Dios. Asimismo, los dones son solamente entregados por Él. ¿Pueden ser usados por un hombre? Claro que sí. Pero solo Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Uno lo anhela, pero la decisión final es de Él. Amén. Y nos sometemos a esa decisión. Quiero decir algo con respecto a la interpretación del don. Aquí está hablando, recuerden, don de lengua e interpretación como ministerio. Quiere decir que está hablando del don especial con el don especial. Y está hablando para funcionar como ministerio. Se dice que un profeta tiene estos dos dones funcionando muchas veces. Pero, y más el discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría. Pero Pablo nos enseña a nosotros, los que no somos los dones de lengua ni interpretación, que cuando estemos orando pidamos, recibamos poder también interpretar. Amén. Así que si usted ora en otras lenguas y quiere poder interpretar, gloria a Dios, hágalo. Amén.